radial. El equipo de producción de Capacidades al Límite está constituido por la licenciada Ana García, José Fernández, el licenciado Ramón Gil, Sergio Almonte y Nilson Medina. Llevaremos un contenido que nosotros esperamos les resulte interesante, entrevista central, comentarios, en fin, de todo hasta las 10 de la mañana en Capacidades al Límite. Queremos lamentar profundamente la situación del compañero Nilson Medina, ya que falleció un familiar muy cercano, un hermano recientemente, y ustedes saben cómo son esas cosas. También queremos lamentar por la tragedia que está pasando el pueblo dominicano. Buenos días, licenciada Ana García. Buenos días, Sergio. Buenos días para todos los fieles oyentes de su programa Capacidades al Límite. Bienvenidos a una entrega más. Bueno, como siempre, como todos los sábados, tendremos un amplio e interesante contenido. En nuestro tema central vamos a tener a la doctora María Teresa Peña, y también uniéndome a las condolencias del compañero Nilson Medina por el fallecimiento de su hermano. Paz para el alma de él y mucha fortaleza, Nilson, para ti y demás familiares. Buenos días, Ramón. Sí, buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Anita, José. Buenos días, Sergio y Nilson, como siempre en los controles. Como cada sábado, bienvenidos a un programa más de Capacidades al Límite. Adelante, José. Buenos días, buenos días. También me uno a la condolencia a nuestro hermano Nilson. Señores, es necesario hablar de la situación, de la desgracia que ocurrió en el país, esa catástrofe. Bueno, ¿qué le digo? 222 personas, rescataron 221 personas, y ayer falleció la persona que le da el número 22, falleció en el hospital Darío Contreras. Esto es una situación que, wow, ha consternado el mundo entero. Hasta Putin mandó su condolencia. Ya ustedes pueden ver hasta dónde ha llegado esto. Esto ocurrió en el Jet Set, la famosa discoteca de la Avenida Independencia en la capital. El Jet Set, por muchos años, 50 años, era el centro de diversión principalmente de la alta sociedad. Por eso ustedes vieron que en ese desastre la mayoría eran personas influyentes de la sociedad. Estuve viendo el senador de Baní, decía que ahí fallecieron una gran parte de los empresarios fuertes de Baní. Falleció también nuestro querido y amado Ruby Pérez. Eso conmocionó a toda América Latina, que lo quería y lo respetaba por la gran persona que era Ruby Pérez. También falleció el hijo de Eduardo Estrella, el señor Eduardo Guarioné Estrella Cruz. Eduardo Estrella decía: jamás imaginé que mi hijo estaba entre las víctimas del Jet Set. Me siento gratamente orgulloso del hijo que crié. Con mucho dolor, él expresaba estas palabras. Hemos vivido desde el lunes para acá una semana trágica. Estuvimos en Santo Domingo en esta semana, y realmente se nota enormemente el dolor y el sentimiento que hay con esta situación. El presidente ordenó una investigación profunda sobre el tema. Me imagino que esta gente, Antonio Espaillá, dueño del Jet Set, le viene una situación difícil, o le ha caído una situación difícil, porque estaba viendo que ya van más de 50 demandas. Y no son demandas de los hijos de Machepa, son demandas de gente que tiene dinero, que le va a hacer pasar un mal rato. Porque estuve viendo también a Sergio Vargas en un video que subió a las redes, donde Sergio decía que él estuvo 2 semanas antes en esa discoteca, y que él al final se queda, hasta es el último que sale,
porque la gente quiere hacerse foto con él, quiere hablar con él, y él le permite eso a su público. Y al final, que ya todo el mundo se había ido, ya Sergio va saliendo, ves que los encargados de la limpieza están limpiando y están barriendo escombros. Ese hace que le dice, muchacho, pero ven acá, ¿y qué es eso? Y él le dice, no, Sergio, es que hace tiempo que se están cayendo del techo, pedazos del techo y arena. O sea, eso demuestra que ya esa estructura estaba debilitándose. Entonces, ellos lo sabían. Un ingeniero dijo que ellos le habían propuesto al señor Espaillá desbaratar la estructura después de que en el 2023 un rayo impactó la planta eléctrica en el techo y provocó un incendio en el techo de la discoteca. Entonces ellos le decían que había que demolerla y hacer la estructura de nuevo. El señor Espaillá lo que hizo fue que limpió la carita, lo dejó así, y es bien sabido que después de un incendio las estructuras quedan totalmente debilitadas, no aguantan. Y encima de eso le montan encima 2 plantas gigantescas, le montan en un sistema de aire central, que eso tiene un compresor inmenso que pesa muchísimo, y 2 transformadores. O sea que las discotecas no trabajan con la luz normal porque no la aguantan. Entonces ellos tienen que tener plantas para cuando tienen actividades y transformadores para aumentar la energía. Y ellos prefirieron no reparar, incluso decían que habían filtraciones y que ellos lo que decidieron fue poner una lona encima del techo para que no filtrara por las luces y dañara las luces. Entonces, Dios mío, no puede ser tanta indolencia. Entonces estamos hablando de gente de dinero que puede invertir, y a él le hablaron de un costo para reparar esa parte de 4 millones de pesos, que para él es una tontería porque él acaba de dar 300 millones por una discoteca en los Estados Unidos. Entonces yo no creo que él no podía invertir 4 millones en una discoteca donde iba tanta gente, donde él mismo siempre estaba. Y no se protegió. José, yo espero que con esta tragedia, que el pueblo dominicano está todavía bajo los efectos de la misma, pues aquí algún día haya una filosofía de planificación, de mantenimiento, porque eso es lo que no se quiere en República Dominicana, darle seguimiento a las cosas. Ahora estoy notando que están revisando edificios. Por ejemplo, los jueces de la Corte de Apelación de Santo Domingo dijeron que ellos no se introducen en ese edificio porque tiene grietas y así hay escuelas y una serie de construcciones en República Dominicana. E incluso cuando se construye, valga la redundancia, se hace a veces burlando lo que dictamina planeamiento urbano, lo que dictamina el Ministerio de Obras Públicas, en fin. Quiera Dios que el Estado, por lo menos alguna vez en su vida, tome el toro por los cuernos y que evite grandes tragedias al pueblo dominicano, porque este país, debido a la situación que tiene en el mapa, pues está realmente está amenazado por tragedias, incluso de origen natural. O sea, vamos a ver si de una vez y por todas nosotros evitamos todos esos contratiempos que cuestan tantas cosas al pueblo dominicano, como en este momento que estamos llorando la pérdida de alrededor de 222 personas y mucha gente herida y muchas familias enlutadas en la República Dominicana. Claro, muy lamentable también la muerte de Octavio Dotel, una gloria de este país, y otros peloteros, bueno, muchísimas personas que... Imagínense. La gobernadora de Montecristi también. Sí, la gobernadora de Montecristi, una mujer joven, llena de vida, muy activa. Es lamentable. Desde aquí, paz al alma de todas estas personas y pedirle al gobierno que realmente se haga una investigación seria y que se determinen culpables, porque hay culpables. Por otro lado, y ya al final, en Jarabacoa, en la Loma de Manabao, apareció el viejo Lolo. No sé si ustedes lo recuerdan, que hace un tiempo que desapareció y no aparecía. Supuestamente fue a un conusco que él tenía y ahí le llegó la muerte. Encontraron sus osamentos. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa.
Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, un placer saludarles. Les habla la doctora María Teresa Peña García. Soy especialista en neurología y medicina interna. Deseo expresarles a través de este medio el valor y la importancia que representa conocer e identificar de manera oportuna síntomas que sugieran una afectación al sistema nervioso central, ya que para nosotros tiempo es cerebro y debemos actuar en muchos casos de manera inmediata y oportuna para preservar el buen funcionamiento de tan importante órgano. Las enfermedades neurológicas pueden aparecer en cualquier etapa del desarrollo de un individuo, es decir, desde la niñez hasta la senectud. Entonces, ¿por qué es importante la neurología? En niños, la neurología es fundamental para entender y tratar condiciones que pueden afectar el neurodesarrollo cerebral. Si el sistema nervioso del niño no funciona de manera apropiada, puede ocasionar retrasos en el desarrollo y el correcto funcionamiento de este. Por ello, es importante la detección temprana de un problema neurológico que permita llevar a cabo un tratamiento oportuno y de esta manera disminuir la posibilidad de complicaciones a largo plazo. En adultos jóvenes, la neurología nos ayuda a identificar enfermedades que son discapacitantes como la esclerosis múltiple o los accidentes cerebrovasculares. Estos últimos son causa de gran morbimortalidad y discapacidad a nivel mundial. En el adulto mayor se agregan enfermedades como son las enfermedades neurodegenerativas y aquí englobamos las demencias como la enfermedad de Alzheimer o las demencias vasculares y los trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. La neurología nos proporciona estrategia para el manejo de estos trastornos, buscando preservar la calidad de vida y la independencia de los pacientes tanto como nos sea posible. Dicho todo lo anterior, te invito a visitarnos ya que en CECAPSI contamos con un servicio de neurología a tus órdenes con el propósito de devolverte tu salud y mejorar tu calidad de vida. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Continuamos con su programa Capacidades al Límite y es el momento de nuestra entrevista central. Hoy le corresponde a la doctora María Teresa Peña. Ella es médico neuróloga, también cuenta con una especialidad en medicina interna. Actualmente está realizando la maestría en la Universidad Internacional de La Rioja en neuropsicología clínica. También María Teresa es parte del equipo multidisciplinario del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Y hoy María nos va a hablar del deterioro cognitivo. Bienvenida, María Teresa. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a conversar un poquito sobre temas interesantes en neurología, que espero que sean de provecho para todos. Doctora, para dar inicio a la entrevista del día de hoy, primeramente, ¿a qué llamamos o cómo se define el deterioro cognitivo? ¿Qué es el deterioro cognitivo?
Bueno, el deterioro cognitivo se define como un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución de algunos de los dominios cognitivos siguientes, como son atención, memoria, lenguaje, capacidad visoespacial. Y que esto se compara entre un individuo, o sea, el paciente afectado se compara con un individuo de la misma edad y con el mismo nivel educativo. A su vez, el deterioro cognitivo lo dividimos en lo que es el deterioro cognitivo leve, moderado y severo. Cuando hablamos de moderado a severo, ya aquí hablamos de demencia, porque deterioro cognitivo engloba todo. La demencia ya a partir de un deterioro cognitivo moderado a severo, que la DSM-5 lo define como un trastorno neurocognitivo mayor, según la última actualización que ellos hicieron. Ok, ¿y cuáles son las causas más comunes del deterioro cognitivo en la población? Bueno, las causas las podemos dividir en dos grupos, las que son neurodegenerativas y las no neurodegenerativas. Las que son neurodegenerativas, aquí englobamos lo que es la enfermedad de Alzheimer, primera causa de demencia. Luego está la demencia frontotemporal y la demencia por inclusión de los cuerpos de Lewis. Y en las no degenerativas están aquí las demencias vasculares, que están, o sea, para mí una de las más comunes después de la enfermedad de Alzheimer, ocasionada por problemas como hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares. También están las demencias asociadas a pacientes con traumatismo cráneoencefálico por el daño cerebral que hay, pacientes con lesiones a nivel cerebral tipo tumorales y pacientes incluso con enfermedades desmielinizantes a nivel del sistema nervioso central, como es la esclerosis múltiple, en donde se ve deterioro cognitivo en pacientes jóvenes, 30 a 35 años, a causa de esta enfermedad. Hay otras también, como los trastornos psiquiátricos, la depresión mayor, por ejemplo, y en ese sentido hay que tratar de hacer la diferencia, porque en esta área en particular, por ejemplo, podemos tener un paciente con un aparente deterioro cognitivo, que cuando evaluamos y hacemos un examen neurológico y examen clínico, vemos que hay un trastorno depresivo de fondo. Entonces, manejar la parte depresiva y luego ver si realmente hay un deterioro cognitivo real o está asociado a los mismos cambios emocionales que tiene el paciente. Qué interesante, doctora, cómo los cambios emocionales, como usted acaba de decir, influyen en el deterioro cognitivo. Pero, ¿qué funciones cognitivas son las que se ven más afectadas en los pacientes que tienen este tipo de deterioro? Bueno, como mencioné anteriormente, está la atención. Sí. El paciente tiene dificultad para concentrarse, para realizar tareas. La memoria, principalmente la memoria a corto plazo, es la que se ve más afectada al inicio de la enfermedad. El paciente recuerda episodios anteriores, sin embargo, una información que se le da de manera reciente la olvida. Están las funciones ejecutivas como la planificación y todo eso. El lenguaje, hay pacientes que empiezan con problemas para poder expresar lo que quieren hacer o poder mencionar un objeto o el nombre de alguna cosa. No, a veces quieren decirlo y no encuentran la palabra correcta para poder decir o definir esa palabra, ese objeto al cual se hace referencia. Doctora, ¿y existen pruebas o diagnósticos para determinar esta enfermedad? Bueno, mira, el diagnóstico de deterioro cognitivo principalmente es clínico. Un buen examen físico, una buena historia clínica, examen neurológico nos va a dar aproximadamente el 80% del diagnóstico. Yo siempre, yo soy internista, soy clínica y para mí importantísimo la historia clínica. Pero también hay estudios en los cuales nosotros nos ayudamos para nosotros diagnosticar un paciente con deterioro cognitivo. Están pruebas que están estandarizadas a nivel mundial, como son el Mini-Mental Test y el MoCA. Y están estudios ya de imágenes como la resonancia magnética cerebral, el estudio del electroencefalograma que nos dice a nosotros cómo está la actividad cerebral de ese paciente. Es un paciente que tiene un ritmo cerebral lento. También hay nuevas técnicas como la tomografía por emisiones de positrones, que esto es
novedoso, ya que con este estudio, por ejemplo, en vivo podemos ver el depósito, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer de beta amiloide y hacer el diagnóstico de un paciente con deterioro cognitivo asociado a enfermedad de Alzheimer. Doctora, usted ha tocado un tema que yo me pregunto desde hace muchos años, luego que yo entré en la edad de los 60. Bueno, en esos años, tengo 70 ahora mismo, y me pregunto el por qué. Yo recuerdo asuntos tangibles de la infancia, de mi juventud, entre los 20, los 30, hasta los 40, incluso, parte de los 50 quizás. Pero en estos tiempos yo vivo un acontecimiento, y no es que no lo recuerde, pero más fácil se me va de la mente un acontecimiento reciente que un acontecimiento de hace 30 y 40 años. ¿A qué se debe esa situación? Aunque usted ha explicado algo sobre ese particular. Bueno, nosotros generalmente recordamos, vamos a decir, episodios que han sido relevantes, que han marcado en cierta manera nuestra vida. Usted lo recuerda, se almacena a nivel cerebral. Hay informaciones que nosotros obtenemos en el día a día que el cerebro las toma como no relevante. Si nosotros almacenáramos todo lo que nosotros viviéramos, imagínese, no pudiéramos. O sea, hay, de manera, vamos a decir, normal, puede ocurrir eso, que usted muchas cosas la pueda olvidar porque no son relevantes. Ahora, hay que diferenciar entre las cosas que usted, como una persona normal, con una buena cognición, olvida, porque no sean relevantes, a una persona que ya está olvidando informaciones recientes que son relevantes y que con frecuencia tiene esos olvidos. Sumando también un poquito a lo que dice María Teresa, usted sabe también, Sergio, que en estos tiempos estamos siendo, a pesar de que la tecnología ha venido a favorecer, pero también ha afectado, y eso lo hemos hablado con otros especialistas que han venido al programa, la tecnología también ha venido a sustituir muchas cosas que antes usted no tenía la facilidad y tenía la obligación de memorizar, de recordar. Ahora usted tiene la facilidad de que tiene un celular o de que tiene de alguna manera u otra la forma de recordar eso a través de la tecnología, y su cerebro se va acostumbrando también. María puede corroborar esto que estoy diciendo. Su cerebro se va acostumbrando también a esta nueva manera de usted hacer su vida. Importantísimo eso que usted dice, porque ahora vemos que hay mucho deterioro cognitivo en pacientes muy jóvenes y nos hemos preguntado, ¿pero por qué? No se veía eso. Ahora han aumentado los casos, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo en pacientes jóvenes. Y una de las causas que ocasiona esto es la pobre reserva cognitiva. O sea, nosotros necesitamos mantener a nuestro cerebro ejercitándolo, haciendo ejercicios de memoria, planificando cosas. Y ahora, como dice Ana, con la tecnología nosotros tenemos que todo nos lo hace. Nuestro cerebro está ahí rezagado. Yo le pongo el ejemplo a mi paciente del zapato que usted guarda en un closet y lo deja ahí tiempo. Y cuando usted se lo va a poner, se le despega. Así es el cerebro. Usted no lo utiliza, y en el momento en que tiene que utilizarlo, lamentablemente no le va a funcionar porque no estamos ejercitando. También otras cosas que influyen, aparte de del nivel educativo, de la reserva cognitiva, es el sedentarismo. O sea, nosotros vivimos una vida sedentaria, no hacemos ejercicio. El ejercicio, la dieta saludable, todo eso son factores beneficiosos para preservar una buena condición y disminuir el riesgo de en un futuro tener un deterioro cognitivo. Eso independientemente de la genética, porque hay pacientes que tienen herencia de enfermedades como el Alzheimer. Sin embargo, si usted modifica los factores de riesgo, puede ser que usted disminuya el riesgo de usted en un futuro pues padecer una enfermedad como es el deterioro cognitivo. Yo recuerdo que antes tú en la escuela, cuando te tocaba explicar, como decíamos antes, tú
te aprendía 2 y 3 hojas, 2 y 3 páginas. Sí. Sin embargo, ahora tú con un data show vas leyendo todo, ya tu cerebro se va acostumbrando. Y eso es cierto que la tecnología nos ha favorecido en muchísimas cosas, es cierto, pero también nos ha desfavorecido. O sea, le hemos dado en algunos aspectos muy mal uso. Yo tengo 2 preguntas, María Teresa. ¿Cómo se manifiesta el deterioro cognitivo en la memoria de los pacientes? Y también, por ejemplo, vemos personas muy jóvenes, como tú hablabas, padeciendo Alzheimer. ¿Esto tiene que ver con la edad? Ya dijiste que sí, que es hereditario, pero tiene que ver, porque muchos creemos que el Alzheimer solo se da en personas adultas, mayores. En adultos mayores, y vemos personas muy jóvenes. Incluso de 40, 50 años, Sí, que ya sí, tienen sí. deterioro cognitivo. Y esto, como mencioné anteriormente, hay muchos factores de riesgo. Ahora en la población en general, el bajo nivel educativo es un factor de riesgo. Y usted tiene factores hereditarios de enfermedad de Alzheimer y tiene un bajo nivel educativo, por ejemplo, baja reserva cognitiva, eso aumenta el riesgo de padecer un deterioro cognitivo a más temprana edad. Como mencioné, los factores de riesgo. Ahora tenemos una alta incidencia de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cerebrovasculares que aumentan el riesgo de que un paciente pueda llegar a una edad menor a tener un deterioro cognitivo. Y en cuanto a la parte de la memoria en los pacientes, ¿cómo se manifiesta? Pues como mencioné anteriormente, la memoria que más se ve afectada es la memoria a corto plazo. El paciente empieza a olvidar cosas, empieza a olvidar nombres, empieza a no saber. Por ejemplo, usted le dice, ¿cómo se llama esto? Y él dice, pero es que yo sé y lo tengo en la puntita de la lengua y no recuerdo. Pues empieza a olvidar que cómo se llaman, cómo se denomina, por ejemplo, el teléfono. Dificultad para planificar. Una persona que usted la conocía anteriormente, que era tan organizada, que todo lo llevaba con un orden estricto, y que ahora usted la ve que no puede ni siquiera llevar un día de la semana de manera organizada porque se pierde, que sale a la calle, por ejemplo, y lo llama, ay, mira, yo estoy aquí en esta calle, como que me he perdido porque no sé para dónde voy a tomar. Todos esos son datos, síntomas que son, a veces dice, ay, el estrés, está muy estresado, que uno tiene que tomar en cuenta como familiar del paciente y observar eso para nosotros poder hacer una evaluación temprana de ese paciente y poder ofrecer la ayuda necesaria para que este paciente, pues, ese deterioro cognitivo no progrese tan rápidamente. Doctora, en cuanto al asunto de ejercitar el cerebro, yo decía el día pasado que antes en los asuntos de matemática tú tenías que hacerlo mental, ponía el cerebro a trabajar. Ahora no, ahora usan una calculadora. Es que yo no entiendo eso, que en una escuela te use un niño calculadora, sí, porque es que no está poniendo ejercicio. Sí, yo creo que donde van a usar calculadora en lo de álgebra, creo que era nada más, porque eran cosas cosas muy difíciles. Sí, pero después todo era mental. ¿Qué papel juegan las emociones y el estado de ánimo en el deterioro cognitivo? Bueno, muy importante. Porque primero que todo, imagínese un paciente que inicia con problemas de memoria, que empieza a ver que su vida ya no es la misma, que no puede ser suficiente para hacer las cosas que antes él podía realizar. Eso crea ansiedad, crea depresión en el paciente. Pero como yo mencioné anteriormente, que yo lo dije al inicio, es que la depresión y el deterioro cognitivo son dos entidades que tenemos que evaluarla y hacer un buen examen físico, historia clínica para determinar, bueno, tiene depresión porque tiene problemas de memoria y está así por eso, o tiene problemas de memoria porque está deprimido. Porque la falta de interés que ocurre en los pacientes que tienen trastorno depresivo, esa falta de atención en estos pacientes con trastorno depresivo también se manifiestan con problemas de memoria, que al resolver el problema se resuelve también la parte cognitiva. Doctora, ¿y qué tratamientos están disponibles actualmente para el deterioro cognitivo? Y además, si existen intervenciones no farmacológicas que usted considere efectiva para esto. Ramón, y dentro de esa pregunta, también a la doctora,
¿qué tanto progreso se ha logrado? ¿Qué tantos avances se han logrado en el tratamiento de una enfermedad que acogota a la humanidad como el Alzheimer en estos momentos? Bueno, en cuanto a los tratamientos disponibles, tenemos varios, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa. En este grupo vemos el donepezilo y la ribastimina, que son medicamentos que se utilizan en el inicio de la enfermedad de deterioro cognitivo leve. Y tenemos los antagonistas de los receptores del NMDA, como es la memantina, que ya se utiliza en pacientes con deterioro cognitivo de moderado a severo. Hay otras cosas que nosotros podemos hacer, y ahora que yo estoy cursando con la maestría en neuropsicología me he dado cuenta que no es solamente limitarnos a medicar al paciente. La medicación tiene como objetivo tratar de retrasar el proceso de la enfermedad, porque esto va avanzando a medida que va pasando el tiempo. Pero ahora tenemos mucho que ofrecer, no solamente al paciente, sino también al familiar de ese paciente. Y estamos hablando de rehabilitación neurocognitiva, de enseñar a ese paciente actividades y la manera en la cual él puede vivir su vida con el déficit que tiene, pero con herramientas que le ayuden a llevar a cabo un estilo de vida lo más parecido a la normalidad. Y me refiero a darle herramientas a ese paciente, mandarlo con ejercicios de memoria, empezar y explicarle al familiar, mira, necesitamos una libreta, necesitamos que en cada espacio de la casa donde él esté parado, en la cocina, en el dormitorio, que le pongamos notas recordatorias. Hay muchas actividades en neuropsicología, por ejemplo, para hacer listas en el supermercado, para que el paciente pueda recordar todas las cosas y pueda, por ejemplo, si era una ama de casa que se acostumbraba a hacer su compra, no tenga por este déficit que dejar de hacerlo. Y en cuanto a los nuevos avances, pues así la medicina todos los días va avanzando, vamos buscando nuevas formas de retrasar este proceso. Hasta ahora no tenemos un fármaco que me diga a mí, mira, yo tengo este paciente con un deterioro cognitivo moderado, yo te lo voy a dar y en un año el paciente va a tener la memoria de cuando tenía 30 años. No hay todavía, pero sí hay avances y se han estado haciendo investigaciones con fármacos nuevos que todavía están en investigación. Algunos lo han aprobado por la FDA, pero bueno, esto está avanzando. Hasta ahora hay fármacos que lo que hacen es, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, disminuir este depósito de beta amiloide en el cerebro para que la enfermedad se retrase lo más que se pueda. Bien, hemos concluido con la entrevista central del programa Capacidades al Límite con la doctora María Teresa Peña. Voy a decir algo. Sí. No, ese mensaje final es importantísimo. Usted ha hablado de temas nodales, temas que definitivamente estamos viviendo en este momento y que ocasionan muchos inconvenientes a la humanidad. Al igual que otros especialistas, María Teresa, hay que dedicarle un programa completo para hablar de eso. Sí. María Teresa queda debiendo muchas cosas. Sí. Yo he tenido la oportunidad en mi consulta que han ido pacientes que luego que me escucharon aquí hablando del tema de epilepsia, fueron a mi consulta. Doctora, la escuché en el radio y me gustó mucho y aprendimos mucho, y por eso que yo sé que los que nos están escuchando son los pacientes. Por eso yo les digo a aquellas personas jóvenes, adultos que no tienen todavía un deterioro cognitivo, que cambien su estilo de vida. Bueno, eso lo recomiendan los médicos para cualquier enfermedad, pero importantísimo para el deterioro cognitivo: dieta saludable, hacer ejercicio físico, mantener la parte de la socialización, que a veces las personas creen que no es importante, pero usted mantenerse activo en grupos donde usted pueda realizar actividad y compartir con personas, eso es importante para la parte de la reserva cognitiva, lo que va a ayudar a proteger a que nosotros con el futuro y con el avance de los años lleguemos a tener un deterioro cognitivo. Y con respecto a aquellos pacientes y familiares que ya tienen el problema, pues ellos hay métodos, no solamente medicamentosos, para uno poder
vivir con esta enfermedad, o sea, aprender a vivir y ser feliz con esta enfermedad, porque entiendo que hay muchas frustraciones en el paciente y en el familiar por no poder ofrecer a ese paciente las herramientas para que por lo menos pueda tener un estilo de vida parecido a lo que es la normalidad. En nombre del equipo de producción reiteramos las gracias a la doctora María Teresa Peña y sigue el contenido de Capacidades al Límite, Tecnología y Panorama Actual. Volvemos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, mi nombre es Carla Virginia Vázquez, psicóloga con maestría en intervención en psicoterapia. Desde mi servicio te ayudo a cambiar tus pensamientos y actitudes para que tu conducta y emociones sean más saludables, buscando siempre el bienestar del individuo, conduciendo así a aliviar tensiones y ansiedad. También te ayudo a trabajar tu autoestima para lograr una mejor relación contigo mismo y los demás. Partiendo de aquí, lograrás tomar mejores decisiones y cambiar de hábitos. En CECAPSI estamos aquí para acompañarte en tu proceso desde la empatía y el respeto. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-09. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible. Muy buenos días amigos de Capacidades al Límite, José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vamos a aprender a conocer una de las funciones más recientes que ha llegado al iPhone. En iOS 18.4, claro, hay algunas que ya han estado desde que llegó la iOS 18.0 y vamos a conocerla el día de hoy en lo que es la grabadora de voz de nuestro iPhone, que ya como todos saben se llama Notas de Voz. Vamos a acceder a ella para poder explicarles lo nuevo que tenemos en esta aplicación de nuestro iPhone. Notas de voz, activo. Bien, aquí yo estoy en mi grabadora de voz y están mis notas de voz que ya he grabado previamente. Vamos a grabar una rápidamente aquí. Grabar, botón. Buscamos el botón grabar al final como siempre. Y vamos a grabar así como todos sabemos, de manera normal. Y vamos a ver lo que podemos hacer con esa grabación. Muy buenos días. Hoy estamos en sintonía del programa Capacidades al Límite. A partir de las 9 de la mañana hasta las 10 en punto, disfrutarán de un buen contenido diverso y también aprenderemos de muchos temas interesantes. Detener, botón. Bien, ya yo grabé. Todo hasta aquí está igual que siempre. Hasta aquí todo está bien. Entonces vamos arriba. Notas de voz, botón atrás. Y vamos a deslizar hacia la derecha y vamos a ver las opciones que tenemos aquí. Vamos a buscar un botón que dice más acciones. Top edit, dictar, transcripción disponible. Aquí está algo interesante. Dice transcripción disponible. Ya nosotros podemos transcribir nuestros audios o nuestras notas de voz a texto sin tener que utilizar una aplicación de terceros ni tener que descargar nada en lo absoluto. Ya iPhone puede hacer esta función de manera nativa y desde su aplicación Notas de Voz. Vamos a acceder aquí. Más acciones, botón. Más acciones. Entramos. Compartir, botón. Y vamos a ver las opciones que tenemos por aquí. Editar grabación, opciones. Bar transcripción, botón. Bar transcripción. Esta es la opción que queremos utilizar, pero también tenemos otra que es copiar transcripción, copiar botón. La transcripción por si ustedes quieren copiarla en algún, no sé, en alguna nota, en un chat de WhatsApp, en fin, o enviarla por correo. Ustedes pueden copiarla y enviarla por donde ustedes deseen. Entonces, bar transcripción, vamos a entrar botón. aquí donde dice bar transcripción
reemplazar, botón. Aquí me lleva un botón que dice reemplazar. Esto lo voy a explicar ahora en un momento, pero vamos a deslizar hacia la izquierda y vamos a ver qué nos dice. Selecciona, avance, reposiciona. Muy buenos días. Hoy estamos en sintonía del programa Capacidades al Límite a partir de las 9 de la mañana hasta las 10. Disfrutarán de un buen contenido diverso y también aprenderemos de muchos temas interesantes. Ahí está. Eso fue lo que yo grabé en la nota de voz que ustedes escucharon al principio. Pero ahora, ¿qué sucede aquí? En el botón que tenemos al principio que escuchamos que nos dice reemplazar. Reemplazar, botón. Este botón me ayuda a mí a yo grabar encima de esta nota de voz que grabé al principio y poder cambiar el contenido. Vamos a hacer la prueba. Este sábado 12 de abril estaremos en sintonía con todos ustedes a partir de las 9 de la mañana con todo el equipo de Capacidades al Límite por la Éxitos 90 hasta las 10 de la mañana, encabezado por Ana García, directora del Centro de Capacitación para Ciegos. Ok, botón. Guardar, cerrar menú de contexto, botón. Bien. Le di a OK y me da dos opciones. Guardar grabación, botón. Guardar grabación o guardar como nueva grabación, botón. Por ejemplo, si le doy a guardar grabación me va a reemplazar la que yo tenía anteriormente. Pero si le doy a donde dice guardar como nueva grabación, ¿qué va a hacer esto? Me la va a guardar como un nuevo archivo. Pero yo quiero es reemplazarla. Guardar grabación, botón. Vamos a darle a guardar. Guardar, grabar, botón. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a salir de esta carpeta. Notas de voz, botón atrás. No todas las grabación. Independencia, 3. Más acciones, botón. Ok. Acciones Ojo, disponibles. Hice esto de salir de la carpeta y volví a entrar. ¿Por qué? Porque la transcripción, hasta que yo no salga de la carpeta y vuelva a entrar, no me va a tomar el nuevo audio. Si le doy a transcribir, no me va a transcribir el nuevo, sino vamos a seguir en el audio anterior. Compartir, bar transcripción, botón. Aquí entramos en bar transcripción. Reanudar, botón. Me dice reanudar por si yo quiero seguir grabando lo que estuve reemplazando anteriormente. Se reposiciona. Este sábado 12 de abril estaremos en sintonía con todos ustedes a partir de las 9 de la mañana con todo el equipo de Capacidades al Límite por la Éxitos 90 hasta las 10 de la mañana, encabezado por Ana García, directora del Centro de Capacitación para Ciegos. Exacto, ahí está. Sin errores, bien claro, bien preciso y muy útil. Ahora, por ejemplo, si yo grabé la nota de voz y yo dije, por ejemplo, muy buenos días, hoy vamos a escuchar su programa Capacidades al Límite. Yo puedo hacer que en esta nota de voz, o cuando yo grabo una nota de voz, ese silencio que yo dejé en intermedio, yo lo puedo quitar. ¿Cómo hago esto? Entro donde dice más acciones. Posiciona, OK, botón. Vamos a salir grabar, de la transcripción, botón. salir de la transcripción y le di a OK. Bien, entonces, después de darle a OK, vamos a buscar el botón más acciones otra vez. Más acciones. Compartir, botón. Y vamos a buscar la opción, valga la redundancia, llamada así mismo opción. Opciones, botón. Opciones. Entramos aquí. Cerrar menú de contexto. Restablecer ajustes de reproducción. Cerrar. Velocidad de reproducción. Primero encabezamiento. Es que podemos establecer a la velocidad que yo quiero que se escuche mi nota de voz. Aquí lo puedo hacer de manera deslizando hacia arriba o hacia abajo. Aquí. Regulador de la velocidad de reproducción. X1. Ajustable. Es un botón ajustable, hacia arriba o hacia abajo lo podemos ajustar a la velocidad que nosotros estemos a gusto al escuchar. Omitir silencios, conmutador, desactivado. Esto que le estuve explicando, si yo dejo un silencio de intermedio, digo buenos días, espero que estés muy bien. Si yo activo esta casilla, cuando grabe esa oración, en vez de decir buenos días, espero que estés muy bien, lo va a decir de manera corrida. Buenos días, espero que estés muy bien. No va a dejar ningún saludo o espacio, perdón, en blanco y va a unir todo. Esto es la ventaja de esta opción. Mejorar grabación, conmutador, desactivado. Mejorar grabación es lo que hace es como reducir el ruido del exterior o del entorno en el cual estás
y según escuchar tu voz con mejor calidad. Pero a mí no me gusta, comprime mucho el ruido y la voz se escucha media extraña. No me gusta, la verdad. Si ustedes desean pueden probarlo, pero a mí, de mi gusto personal, no me gusta esta función, porque en vez de mejorar siento que empeora un poco la calidad. Nada, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Continuaremos en la próxima semana con más funciones, más herramientas y con más contenido de su segmento Tecnología Accesible en su programa Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Es tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. El liberalismo, el conservadurismo en nuestra historia y la eterna tentación de un cambio real en la República Dominicana. La historia del pueblo dominicano, desde que éste dio viso de existir allá por 1808 con la Guerra de la Reconquista entre criollos, entre comillas, descendientes de españoles y franceses, está llena de luchas en las que siempre se han enfrentado dos grupos ideológicos claramente definidos: los liberales, siempre deseosos de iniciar cambios importantes en la educación, la salud y la economía, y los conservadores, a quienes nunca les ha interesado hacer los cambios estructurales que necesitamos y que nos permitirían una justicia social mucho más digna y no esta mascarada que es la casta dominante actual, compuesta por la clase empresarial, las iglesias, los militares y una clase política arrodillada y obediente. Este mal del conservadurismo es viejo y nos ha acompañado históricamente desde antes de nuestros inicios como nación. De hecho, podemos remontarlo hasta las luchas de Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez entre 1808 y 1809 para decidir si nos declarábamos como una nación libre y dueña de su destino o si nos poníamos en manos de España para que continuara guiándonos. Por desgracia, y como es sabido por quienes conocen la historia, ganó la opción de ponernos bajo la protección de España, entonces gobernada por José Bonaparte, el hermano de Napoleón, pero de haber hecho caso a Ciriaco Ramírez, que era un liberal, nos habríamos convertido en apenas el tercer país de América en lograr su libertad después de Estados Unidos, que lo había hecho en 1776 contra Inglaterra, y de Haití, que lo logró en 1804 contra Francia. Pero la historia, como bien sabemos, no vive de lo que pudo haber sido, sino de lo que fue. Y la realidad es que en 1809 dio inicio a un periodo histórico conocido como la España Boba, porque se hizo una guerra contra los franceses encabezados por Louis Ferrand, y después que se venció a Ferrand, en vez de decidirnos por la libertad, lo que se decidió en la famosa Junta de Bondillo fue regresarle la propiedad de Santo Domingo a sus colonizadores originales, los españoles, cuando estos en Europa no podían ni con su alma, invadidos entre 1808 y 1813 por el emperador francés Napoleón Bonaparte. La segunda oportunidad, que de hecho, y aunque suene paradójico, debería considerarse la primera porque duró 1 o 2 meses, fue la independencia efímera del abogado y fabulista José Núñez de Cáceres. Esta independencia fue extremadamente breve y fue abortada por los conservadores, a quienes su interés por el dinero les cegó para dejarse convencer por los emisarios de Jean-Pierre Boyer y permitir la invasión de 1822-1844, en la que Haití ocupó el territorio nacional sin que los nuestros dispararan ni una sola bala. Ya recuperada nuestra independencia en 1844 por la titánica labor de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, vuelve el país a enfrentar las dos ideologías que desde antes de su nacimiento como nación la viene enfrentando. Por un lado, el ateo ceibano y conservador Pedro Santana, con una visión de hombre de campo acostumbrado a mandar a hombres y bestias, a quien no le importa la constitucionalidad ni el derecho, se impone al idealista Duarte, que sueña con una democracia constitucional
en la que todos los poderes del Estado, incluido el de la ley, estén limitados por la justicia. Pero Santana demostraría que en la única justicia en la que creía era en la del más fuerte, y esa era la suya, y para hacerlo realidad estaba a cargo del ejército dominicano de la época. Los conservadores seguirían gobernando nuestro país, unas veces representados por Santana y otras por Buenaventura Báez. Este segundo, apodado el Jabao, fue el primer presidente probadamente corrupto y corruptor en la historia dominicana. Lo prueba el hecho de que fuera capaz de comprar una cosecha completa de tabaco a los ibaeños en 1856 con dinero inorgánico para negociarla por moneda alemana dura y con valor real de mercado. Luego, en 1876, con Ulises Francisco Espaillat, la República Dominicana experimentaría un nuevo intento de los liberales de gobernar. Fue, según la historia, un gobierno patriótico, honesto, progresista y democrático, pero apenas duró 7 meses en el poder, derrocado por un golpe de Estado militar, fruto de la intolerancia y la anarquía de la política de la época. En ese mismo año regresaría a gobernarnos por quinta y última vez el corrupto de Buenaventura Báez, quien antes de marcharse del poder hacia Puerto Rico en 1878 se llevó en el barco que lo alejó del país el dinero del pago de los empleados públicos con él. No sería hasta 1879, con Gregorio Luperón a la cabeza y el inicio de los gobiernos azules, cuando el país disfrutaría por primera vez de un periodo de al menos 8 años de gobiernos liberales, en los que se reorganizó el ejército, se fomentó la educación de la mano del gran humanista puertorriqueño Eugenio María de Hostos, se crearon escuelas y se hizo una reforma a la educación con cátedras de estudios superiores. Además, se combatió el entreguismo y el proteccionismo político y se modificó la Constitución, reduciendo el periodo presidencial a solo 2 años. Luego, entre 1886 y 1887, el presidente Ulises Heró Lilís instaló una dictadura hasta 1899, y a pesar de que todavía el gobierno era azul, las conquistas democráticas se perdieron entre los tejemanejes del dictador Lilís, primer dictador oficial en el siglo XIX en la República Dominicana. En la primera mitad del siglo XX, entre el 1900 y el 1950, los conservadores encabezados por Horacio Vázquez, Ramón Cáceres y Rafael Leónidas Trujillo Molina ocuparon gran parte de la escena política del país y no hubo ningún presidente que pudiera considerarse liberal en esta primera mitad del siglo XX. Fue apenas en 1963, con la llegada al poder del profesor Bosch, cuando por primera vez desde hacía casi un siglo volvía un gobierno liberal al poder. Este gobierno, al igual que el del humanista Ulises Francisco Espaillat, estaría condenado a apenas 7 meses de duración entre el 27 de febrero de 1963 y el 25 de septiembre de ese mismo año. Más tarde, con la llegada del licenciado Joaquín Antonio Balaguer Ricardo al poder en julio de 1966, se iniciaría un largo periodo de gobiernos conservadores con don Silvestre Antonio Guzmán Fernández en 1978, seguido por el funesto gobierno de Salvador Jorge Blanco en 1982 y luego por los próximos 10 años, entre 1986 y 1996, con el licenciado Balaguer. En 1996, cuando el doctor Leonel Fernández inicia el primer periodo del PLD, hay un tímido intento por parte de Fernández de restablecer el liberalismo en la política. Pero esto no pasa de ser más que eso, un intento, un amago. En el año 2000, con la llegada del agrónomo Hipólito Mejía a la presidencia hasta 2004, el regreso de Fernández de 2004 a 2012, la continuación con el expresidente Danilo Medina desde 2012 hasta 2020 y desde ese año hasta el actual gobierno del PRM del presidente Abinader Corona, hasta la fecha, todos los gobiernos han sido predominantemente conservadores, todos gobiernos favorecedores de los mismos grupos que desde la época de la Guerra de la Reconquista en 1808 nos vienen pisando los talones. Es como si estuviéramos estancados en el tiempo, pues hasta que no regrese un gobierno de corte liberal al poder, como el de Espaillat, Luperón o Bosch, enarbolando los ideales de Duarte,
el hecho de continuar votando a estos políticos tradicionales seguirá siendo una pérdida de tiempo, un engaño y una ilusión, pues hasta que no cambie la ideología dominante, que es la conservadora, no puede cambiar la realidad de los ciudadanos dominicanos, atrapados entre un grupo de partidos supuestamente diferentes, pero en esencia demasiado iguales. Bien, hemos concluido con el programa en el día de hoy. El equipo de producción encabezado por la licenciada Ana García, José Fernández, Ramón Gil, Nilson Medina, la doctora María Teresa Peña que estuvo por aquí, Sergio Almonte, les deseamos que se porten bien. Mañana se inicia la Semana Mayor, Domingo de Ramos, y que tengan una feliz Pascua de Resurrección, y que piensen que el Rabí de Galilea, Jesucristo, vino a salvar la humanidad, a redimir el mundo. Por favor, tranquilidad, tranquilidad y reflexión. Que no haya mucho desbocamiento, porque en definitiva, aunque los religiosos de verdad tienen como convicción que Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y muertos, pero por lo menos disfrute la vida, esto es transitorio. Y si usted se va, pues ya por lo menos hasta que Cristo no vuelva, no volverá a disfrutar. Así que tranquilícese y pase una Semana Santa feliz. Buenos días. Éxitos 90, una emisora del Grupo Medios del Norte.